La luna llena iluminaba las copas de los árboles que rodeaban el pequeño pueblo de San Isidro, un lugar olvidado entre la selva y las montañas del sureste mexicano. Emiliano, un joven de 26 años con cabello negro y ojos tan oscuros como el cielo nocturno, se preparaba para guiar a un grupo de turistas en una excursión nocturna hacia las ruinas mayas cercanas. No era la primera vez que hacía ese recorrido, pero aquella noche se sentía diferente, como si algo en el aire presagiara un cambio. ¿Qué tiene de especial este tour nocturno?, preguntó un turista escéptico al inicio del recorrido. Emiliano sonrió, aunque la pregunta ya le resultaba habitual. De día, estas ruinas son solo piedras. De noche, las leyendas cobran vida, respondió, con un tono que sabía cómo captar la atención de la gente. Los turistas lo siguieron con linternas en mano, escuchando atentamente mientras Emiliano narraba historias sobre los antiguos mayas, los dioses de la selva y, por supuesto, los nahuales, seres humanos capaces de transformarse en animales para proteger su pueblo o para desatar el caos. Dicen que los nahuales aún existen, agregó Emiliano mientras apuntaba con su linterna hacia un mural deslavado que mostraba la figura de un jaguar rodeado de fuego. Pero si los encuentras, asegúrate de no mirarlos a los ojos. Podrían robarte el alma. Entre los turistas, un hombre de mediana edad llamado Esteban parecía escuchar con un interés especial. Vestía de manera sencilla, pero su mirada incisiva lo delataba como alguien que buscaba algo más que un simple relato. ¿Tú crees en los nahuales, Emiliano?, preguntó Esteban, rompiendo el silencio que había dejado la última historia. Emiliano se encogió de hombros, evitando que la pregunta calara demasiado hondo. No hace falta creer en ellos para respetar las leyendas. Cuando el recorrido terminó, Emiliano regresó al pueblo mientras los turistas se dispersaban hacia sus cabañas. En el camino de regreso, notó que la selva parecía más viva de lo habitual. Los sonidos de los insectos y las aves nocturnas eran más intensos, como un murmullo constante que lo envolvía. No podía sacudirse la sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad. Al llegar a su casa, una pequeña construcción de madera en el borde del pueblo, Emiliano encontró a doña Jacinta esperándolo en el porche. La anciana era una figura enigmática, su cabello canoso siempre estaba recogido en un moño apretado, y sus ojos parecían ver más allá de lo evidente. «Sabía que vendrías», dijo Jacinta antes de que Emiliano pudiera abrir la boca. «Yo no vine, usted está aquí», respondió Emiliano, sin ocultar su incomodidad. Jacinta soltó una risa seca. «No necesitas decirme nada, muchacho. Tus sueños hablan por ti». Emiliano se tensó. Había estado teniendo sueños extraños desde hacía semanas, visiones de una selva interminable, de una luna roja como la sangre, y de un jaguar que lo acechaba en las sombras. Pero nunca se los había contado a nadie. «No sé de qué me está hablando», respondió con torpeza, evitando la mirada de la anciana. «Claro que sabes», replicó Jacinta, clavando sus ojos en él. «Eres uno de ellos. Lo llevas en la sangre». Emiliano dio un paso atrás, sintiendo como su corazón latía con fuerza. «No diga tonterías. Yo no creo en esas cosas». Jacinta sonrió, pero no era una sonrisa amable. «No hace falta que creas para que sea verdad. Tarde o temprano lo entenderás». Sin decir más, la anciana se dio la vuelta y desapareció entre las sombras del camino, dejando a Emiliano con un nudo en el estómago. Esa noche, trató de distraerse con una vieja radio y un libro, pero el cansancio lo venció. Cuando cerró los ojos, los sueños regresaron. En su visión, Emiliano corría a través de la selva, pero sus pasos no eran humanos. Podía sentir el suelo bajo sus garras, el viento en su rostro, y el aroma de la humedad en el aire. Miró su reflejo en un charco bajo la luz de la luna, un jaguar de pelaje brillante y ojos dorados lo observaba desde el agua. Despertó sobresaltado, cubierto de sudor. El sonido de ramas quebrándose lo hizo girar la cabeza hacia la ventana. Se levantó con cautela, esperando que fuera un animal cualquiera. Pero lo que vio lo dejó helado, huellas de jaguar impresas en el barro, justo al pie de su ventana. Las marcas eran grandes, frescas, y formaban un rastro que se adentraba en la selva. Emiliano encendió una lámpara y salió al exterior, incapaz de ignorar la conexión entre sus sueños y lo que acababa de ver. La luna llena iluminaba el camino, y por un momento, Emiliano sintió que el tiempo se detenía. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, roto solo por un ruido sutil a su espalda. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Entonces, lo sintió, una presencia. No podía explicarlo, pero sabía que algo o alguien estaba cerca. «¿Quién anda ahí?», preguntó, con más firmeza de la que sentía realmente. No hubo respuesta, pero un susurro extraño, como un rugido ahogado, llegó desde la espesura. Emiliano dio un paso hacia atrás, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento,
Algo dentro de él despertó, una sensación primitiva, casi animal, que lo instaba a correr o a luchar. El amanecer trajo consigo una extraña calma. Emiliano despertó con el peso de los sueños aún aferrado a su mente. Las imágenes de sus garras atravesando la tierra húmeda y el rugido que había brotado de su pecho lo hacían cuestionar su cordura. Pero no podía ignorar las huellas que había encontrado cerca de su ventana. Algo estaba sucediendo, y la única persona que podía ayudarle era doña Jacinta. La casa de la anciana era un lugar que muchos evitaban. Ubicada al borde del pueblo, parecía más una extensión de la selva que una vivienda. Plantas enredadas cubrían las paredes, y figuras talladas en madera, animales, rostros y símbolos, colgaban de los árboles cercanos, como una advertencia silenciosa. Emiliano respiró hondo antes de empujar la puerta de madera, que se dio con un chirrido. Doña Jacinta estaba sentada junto a una mesa baja, rodeada de velas y pequeños recipientes llenos de hierbas y cenizas. Al verlo entrar, ni siquiera levantó la vista. Sabía que vendrías. Su voz era grave, como el eco de un tambor lejano. Emiliano se aclaró la garganta, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Necesito entender qué me está pasando. Anoche soñé. No, vi algo. Algo que no puede ser real. La anciana lo miró fijamente. Sus ojos oscuros parecían leer cada rincón de su alma. ¿Qué viste? Un jaguar, admitió Emiliano, casi con vergüenza. Pero no era solo un sueño. Era como si yo fuera él. Jacinta asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta toda su vida. Se levantó con esfuerzo y comenzó a buscar algo entre los estantes llenos de objetos extraños. Finalmente, sacó un códice desgastado, sus páginas amarillentas marcadas con símbolos y dibujos. Lo abrió en una ilustración de un hombre mitad humano, mitad jaguar. Tu familia lleva esta carga desde hace generaciones, Emiliano. Eres el último de una línea de guardianes. Los antiguos los llamaban nahuales, hombres y mujeres que podían tomar la forma de animales para proteger el equilibrio entre la naturaleza y los hombres. Emiliano la miró incrédulo. ¿Está diciendo que soy uno de ellos? Jacinta dejó escapar una risa amarga. Aún no. Ese poder no se despierta completamente hasta que lo aceptas. Pero ten cuidado. No es un don fácil de llevar. El nahual no es solo una forma, es un espíritu. Si no lo dominas, él te dominará a ti. Las palabras de Jacinta lo llenaron de inquietud. ¿Qué significa eso? Significa que no todos sobreviven al proceso, dijo, con una mirada penetrante. Algunos se pierden en su forma animal, olvidan quiénes son y nunca vuelven a ser humanos. Mientras Emiliano intentaba procesar esta revelación, otro lugar del pueblo hervía con una conversación igual de intensa. Esteban, el antropólogo, estaba sentado en una banca de madera frente a la iglesia, sosteniendo un cuaderno lleno de anotaciones. Frente a él, Alba, la joven que todos conocían por su carácter indomable, cruzaba los brazos con impaciencia. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Alba, con un tono cortante. Esteban esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sé que conoces más sobre las leyendas del nahual de lo que admites. Quiero que me cuentes lo que sabes. Alba se rió, aunque no había humor en su voz. ¿Y por qué te contaría algo? Tú no eres de aquí. Las historias no te pertenecen. Porque estoy buscando algo más grande que una historia. Esteban se inclinó hacia adelante, su tono más bajo y conspirador. He estudiado esto por años. Los nahuales no son solo leyendas, ¿verdad? Son reales, y creo que sé quién podría ser uno de ellos. Alba frunció el ceño, pero no dijo nada. Esteban interpretó su silencio como una confirmación y continuó. Es Emiliano, ¿cierto? Lo he visto. Su conexión con el bosque, la manera en que evita hablar de ciertas cosas. Alba lo interrumpió con frialdad. Si sabes lo que es bueno para ti, lo dejarás en paz. Los nahuales no son juguetes de estudio. Son guardianes, y su poder no es algo que puedas controlar. Esteban no respondió, pero en su mente ya había tomado una decisión. Seguiría a Emiliano hasta descubrir la verdad. Esa misma noche, Emiliano regresó al bosque, incapaz de ignorar la sensación de que algo lo llamaba. Caminó durante horas, guiado por un instinto que no comprendía. Finalmente, llegó a un claro iluminado por la luna. Allí, en el centro, un jaguar lo observaba. Era majestuoso, con ojos dorados que parecían brillar desde dentro. Emiliano sintió miedo, pero también una extraña familiaridad. ¿Qué eres?, susurró, aunque sabía que no obtendría respuesta. Para su sorpresa, el jaguar no se movió. Simplemente lo miró, como si estuviera evaluándolo. Luego, con un movimiento lento, levantó una garra y la hundió en la tierra.
Cuando se apartó, Emiliano vio que había dejado una marca, un círculo rodeado de líneas, idéntico al que Jacinta le había mostrado en el códice. «Esto no puede ser real», murmuró, retrocediendo. Detrás de unos arbustos, Esteban observaba todo con ojos abiertos de par en par. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de haber encontrado lo que buscaba. El jaguar giró la cabeza en dirección a los arbustos, como si hubiera sentido la presencia del antropólogo. Emiliano también se dio cuenta de que no estaba solo. Antes de que pudiera reaccionar, el jaguar lanzó un rugido ensordecedor que resonó por todo el bosque, haciendo que Esteban tropezara y cayera al suelo. Cuando Emiliano miró hacia donde estaba, el antropólogo ya había desaparecido entre las sombras. El claro quedó en silencio. Emiliano miró al jaguar una última vez antes de que éste se deslizara de vuelta a la espesura de la selva, dejando solo la marca en la tierra como prueba de su encuentro. Emiliano sigue las pistas del jaguar y encuentra un códice antiguo en casa de doña Jacinta. Mientras tanto, Esteban lo sigue sigilosamente, buscando pruebas de lo que cree que podría ser el descubrimiento de su carrera. Alba, por otro lado, empieza a mostrar un interés inesperado en Emiliano, aunque su verdadera intención permanece oculta. La selva vibraba bajo la luz de la luna llena. Emiliano, con una linterna temblorosa en mano, regresaba de la casa de doña Jacinta, donde había estado horas estudiando el códice que ella había protegido durante décadas. El códice, escrito en una mezcla de símbolos mayas y un lenguaje casi olvidado, hablaba de los guardianes del Nahual, seres humanos que podían adoptar la forma de jaguares para equilibrar los mundos del hombre y de la naturaleza. El jaguar no es solo un depredador. Es un guardián de las puertas, había explicado doña Jacinta, mientras señalaba un dibujo que representaba a un hombre mitad jaguar. Pero el poder consume a quienes no están preparados. Ya hemos perdido a otros antes que tú. Las palabras de la anciana resonaban en su mente mientras caminaba por el sendero, rodeado de árboles que parecían susurrar secretos antiguos. Emiliano sentía el peso de algo más que el códice que llevaba en su mochila. Sentía que el bosque lo observaba. Mientras tanto, Esteban avanzaba unos metros detrás, asegurándose de no ser visto. Llevaba días sospechando que Emiliano era más que un simple guía turístico. Los rumores sobre su linaje, los comportamientos extraños y las historias que escuchó en la cantina local lo habían llevado a esta persecución nocturna. Esteban estaba decidido a encontrar pruebas tangibles de la existencia de los nahuales, algo que revolucionaría la antropología y, ¿por qué no?, lo convertiría en una leyenda en su campo. De repente, Emiliano se detuvo. Su linterna iluminó algo en el suelo, un círculo de piedras perfectamente colocado. En el centro, un tallado de un jaguar con ojos de jade brillaba bajo la luz artificial. Su respiración se volvió pesada, y el aire parecía vibrar con una energía que no podía explicar. Al agacharse para inspeccionar el tallado, escuchó un crujido detrás de él. «¿Quién anda ahí?», gritó, girando rápidamente, con los músculos tensos como cuerdas. No hubo respuesta, pero un movimiento entre los árboles captó su atención. Emiliano sintió un escalofrío mientras recordaba las palabras de doña Jacinta. «El bosque te pondrá a prueba. No todo lo que encuentres será real, pero todo tendrá un propósito». A pesar del miedo, decidió seguir el movimiento. Su instinto, cada vez más agudo, le decía que debía avanzar. Esteban, al verlo moverse, aprovechó la oportunidad para acercarse al círculo de piedras. Mientras tomaba fotos del tallado, notó que algo extraño pasaba. Su cámara se apagó de repente, y el ambiente a su alrededor parecía más pesado, como si el aire mismo intentara detenerlo. Por su parte, Emiliano se adentró más en la selva, hasta que llegó a un claro donde la luna iluminaba el suelo con una intensidad casi sobrenatural. Allí, frente a él, estaba el jaguar. No era una visión ni un sueño. El animal lo observaba con ojos que parecían humanos, llenos de sabiduría y desafío. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Emiliano, sin saber si hablaba con el jaguar o con el bosque mismo. El jaguar rugió, un sonido profundo que resonó en el pecho de Emiliano. Luego, giró y comenzó a caminar lentamente hacia el interior del bosque, como invitándolo a seguirlo. Emiliano, sintiendo que no tenía otra opción, lo siguió. Mientras tanto, Alba apareció en el claro donde Esteban aún luchaba con su cámara. «Deberías detenerte antes de que sea demasiado tarde», dijo ella, con una calma inquietante. «¿Qué haces aquí?», replicó Esteban, sorprendido por su presencia. «Te estoy advirtiendo. Emiliano está en algo más grande de lo que puedes imaginar, y tú no deberías entrometerte». Esteban la miró con desconfianza, pero antes de que pudiera responder, un rugido en la distancia lo hizo estremecerse. Alba cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando algo que él no podía oír, y luego añadió: «Si sigues adelante, no solo pondrás en peligro tu vida.
También pondrás en peligro todo lo que este bosque protege. Esteban, impulsado tanto por la curiosidad como por la terquedad, ignoró la advertencia y continuó avanzando, siguiendo el sonido del rugido. En lo profundo del bosque, Emiliano llegó a un altar cubierto de musgo y rodeado por figuras talladas de jaguares. El animal que lo había guiado se sentó frente a él, mirándolo fijamente. Emiliano sintió que su corazón latía al mismo ritmo que los tambores invisibles que parecía escuchar en el aire. De repente, una voz resonó en su mente, grave y antigua. Eres el elegido, pero aún no eres digno. Debes enfrentar tus miedos y demostrar que tu corazón es tan fuerte como tus instintos. El jaguar desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y Emiliano quedó solo en el altar. A lo lejos, escuchó pasos acercándose. Cuando giró, vio a Esteban emergiendo de entre los árboles, con una expresión de asombro y codicia al ver el altar. «¡Lo sabía!», exclamó Esteban, levantando su cámara. Pero antes de que pudiera tomar una foto, el altar comenzó a vibrar, y las figuras de jaguares parecieron moverse. Emiliano sintió que algo antiguo y peligroso se despertaba. «Esteban, detente», gritó Emiliano, pero el antropólogo, cegado por su ambición, ignoró el aviso. Emiliano comienza a experimentar la conexión con su lado nahual, pero aún está lejos de controlarlo. Esteban, decidido a descubrir el secreto, se infiltra en el mundo de Doña Jacinta y Alba, complicando las cosas. En una noche en la selva, los caminos de todos se cruzan, y la tensión alcanza un punto peligroso. La noche caía sobre el pueblo, envolviendo todo en un manto de oscuridad salpicado por el canto de los grillos y el murmullo del viento entre los árboles. Emiliano, sentado en el pequeño patio de su casa, revisaba el códice que Doña Jacinta le había entregado esa tarde. Los símbolos eran antiguos, confusos, pero algo dentro de él parecía reconocerlos. Cada figura de jaguar, cada espiral que representaba la conexión entre lo humano y lo animal, le susurraba algo que no lograba comprender del todo. Un golpe seco en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Alba, con una linterna en la mano y el rostro serio. «Tienes que venir conmigo», dijo sin rodeos. «¿Ahora? ¿Qué pasa?», preguntó Emiliano, aunque el tono urgente en la voz de Alba ya lo había convencido. «Doña Jacinta está preocupada. Dice que el tiempo se está acabando y que tienes que decidirte. No sé exactamente qué significa, pero parece importante». Sin hacer más preguntas, Emiliano tomó una chaqueta y la siguió. Caminando por los senderos de la selva, Alba trató de romper el silencio. «Sabes, no eres el único que se siente fuera de lugar aquí. Yo tampoco encajo en este pueblo, pero Jacinta siempre me dice que todos tenemos un propósito. Quizá esto sea lo que estabas esperando». Emiliano no respondió. Sus pensamientos estaban demasiado ocupados en los sueños que lo atormentaban cada noche y en cómo todo parecía conspirar para empujarlo hacia un destino que no había pedido. Llegaron a la cabaña de Doña Jacinta, donde la anciana los esperaba junto a un pequeño fuego. La luz titilante iluminaba las arrugas de su rostro, haciéndola parecer aún más sabia y temible. «Te advertí que no había tiempo para dudas, Emiliano», dijo Jacinta, mientras revolvía un cuenco con un líquido espeso y oscuro. «Los nahuales no son un cuento para asustar a los niños. Son guardianes, pero también una prueba para quien lleva su sangre». Jacinta le extendió el cuenco. «Esto te ayudará a conectar con tu esencia, pero no será fácil. Verás cosas que no querrás ver. Sentirás cosas que pueden asustarte». Emiliano tomó el cuenco con manos temblorosas. «¿Y si no estoy listo?». «Nadie está listo, muchacho. La pregunta no es si estás preparado. La pregunta es si tienes el valor de intentarlo». Mientras Emiliano bebía el líquido, un sabor amargo invadió su boca, seguido por un calor que parecía extenderse por todo su cuerpo. Su visión se volvió borrosa, y de repente se encontró en medio de la selva, aunque sabía que su cuerpo aún estaba en la cabaña. A su alrededor, los árboles susurraban palabras incomprensibles, y las sombras parecían moverse con vida propia. Frente a él apareció el jaguar que había visto antes, mirándolo fijamente con ojos que brillaban como brasas. El jaguar habló, aunque sus labios no se movieron. «El hombre teme a la bestia, pero la bestia teme al hombre. ¿Qué eres tú?». Emiliano trató de responder, pero no pudo encontrar las palabras. En lugar de eso, sintió como su cuerpo comenzaba a cambiar. Sus manos se convertían en garras, su piel en pelaje, y su respiración se transformaba en un gruñido profundo. Por un instante, sintió una libertad absoluta, una conexión con la tierra y el cielo, pero también un hambre primitiva que lo asustó. De repente, la visión se rompió, y Emiliano volvió a estar en la cabaña, jadeando y cubierto de sudor. «Está cerca, pero todavía no lo entiendes», dijo Jacinta, observándolo con una mezcla de orgullo y preocupación. «No puedes rechazar al jaguar,
pero tampoco puedes dejar que te consuma. Antes de que pudieran hablar más, un ruido afuera llamó la atención de todos. Alba tomó un machete y salió al porche. Emiliano la siguió, aún mareado, y lo que vio lo dejó helado. Esteban estaba allí, apuntándolos con una cámara y un cuaderno lleno de anotaciones. Así que era cierto, dijo Esteban, sonriendo con satisfacción. El Nahual no es solo una leyenda. Alba avanzó hacia él, furiosa. ¿Qué haces aquí? Esto no te concierne. Al contrario, me concierne todo. He dedicado años de mi vida a estudiar estas historias. Si lo que está pasando aquí es real, será el descubrimiento más importante de mi carrera. Emiliano dio un paso al frente, sintiendo un extraño calor en el pecho, como si el jaguar dentro de él respondiera al peligro. Esto no es un juego, Esteban. Si sigues por este camino, no habrá vuelta atrás. Eso lo decido yo, replicó el antropólogo, retrocediendo hacia la selva con la cámara aún en la mano. Antes de que pudieran detenerlo, un rugido ensordecedor rompió el silencio. De entre los árboles emergió un jaguar, pero no era como el de las visiones de Emiliano. Este era más grande, con cicatrices que cubrían su cuerpo y ojos llenos de odio. Es uno de ellos, susurró Jacinta desde la cabaña. Un nahual que perdió el control. La tensión crece mientras Emiliano se enfrenta a las consecuencias de aceptar su conexión con el nahual. Alba lo guía hacia un lugar secreto en la selva, donde aprenderá sobre el verdadero poder que lleva en su interior. Mientras tanto, Esteban está cada vez más cerca de revelar sus verdaderas intenciones, y la oscuridad acecha a todos. La noche era espesa, como si la selva respirara un aire más denso de lo habitual. Emiliano seguía a Alba por un sendero oculto, apenas iluminado por la pálida luz de la luna que se filtraba entre las copas de los árboles. Alba caminaba con confianza, como si cada paso estuviera escrito en su memoria, mientras Emiliano luchaba contra el miedo creciente que le oprimía el pecho. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Alba sin mirar atrás. No lo sé, pero no puedo ignorarlo más, respondió Emiliano, con una firmeza que parecía más para convencerse a sí mismo que a ella. Llegaron a un claro rodeado de árboles imponentes, cuyas raíces se entrelazaban como si fueran guardianes de un secreto antiguo. En el centro había un altar de piedra cubierto de musgo y grabados desgastados por el tiempo. Alba se detuvo frente a él, colocando las manos sobre la superficie fría de la roca. Este lugar, aquí es donde los ancestros realizaban los rituales para invocar al nahual. Es sagrado. Pero no pienses que esto es un simple ritual. Aquí enfrentarás lo que realmente eres, y no habrá vuelta atrás. Emiliano tragó saliva. Sus manos temblaban mientras recorría los grabados con los dedos. Entre las figuras, distinguió a un jaguar tallado con precisión. Sus ojos parecían mirarlo fijamente, como si cobraran vida. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. Primero, debes escuchar, dijo Alba. Alba sacó de su bolso una pequeña vasija de cerámica y un puñado de hierbas secas. Encendió un fuego pequeño y colocó las hierbas en la llama. El humo comenzó a ascender en espirales, llenando el aire con un aroma terroso y denso. Emiliano sintió que el mundo a su alrededor se desdibujaba, como si la selva misma lo envolviera en un abrazo ancestral. De repente, una voz profunda resonó en su mente, como un rugido lejano que se mezclaba con el sonido del viento y los susurros de las hojas. Eres el último de tu linaje. ¿Aceptarás la carga de tus ancestros o serás devorado por el espíritu que te reclama? Emiliano cayó de rodillas, incapaz de distinguir si la voz provenía de su interior o del altar mismo. Cerró los ojos, y en su mente, se vio corriendo como un jaguar entre la maleza, persiguiendo sombras, sintiendo el poder y la libertad que traía consigo la transformación. Pero también sintió el peligro, un abismo oscuro que amenazaba con consumirlo. Acepto, pero no dejaré que me domine, murmuró Emiliano con voz temblorosa. El altar comenzó a vibrar, y el aire se llenó de un rugido que parecía salir de las profundidades de la tierra. Alba retrocedió, observando cómo Emiliano era rodeado por un resplandor tenue que fluctuaba entre el oro y el negro. De repente, un jaguar apareció ante ellos, no como una bestia, sino como una figura imponente y casi espectral, con ojos que parecían arder. El jaguar habló, pero sus palabras no eran humanas. Era un lenguaje que Emiliano entendía con su alma, no con su mente. El animal saltó hacia él, y por un momento, Emiliano sintió que su cuerpo ardía, como si estuviera siendo moldeado por un fuego interno. Cuando el resplandor se desvaneció, Emiliano estaba en el suelo, exhausto pero cambiado. Su cuerpo ya no era del todo humano, sus ojos reflejaban el mismo brillo dorado del jaguar, y podía sentir cada sonido, cada movimiento a su alrededor con una claridad sobrehumana. Alba lo miró con una mezcla de temor y admiración. Ahora eres uno con el nahual. Pero recuerda,
El poder viene con un precio. La selva te ha aceptado, pero no confíes en que siempre estará de tu lado. Escena paralela. Mientras esto ocurría, Esteban revisaba sus notas en una cabaña a pocos kilómetros de allí. Había seguido a Emiliano hasta la selva, pero decidió mantenerse a distancia, observando desde las sombras. Sus apuntes estaban llenos de teorías sobre el nahual, pero también contenían algo más, un mapa que marcaba varios lugares donde se decía que los rituales antiguos habían sido practicados. Finalmente, la prueba que he estado buscando, murmuró mientras revisaba un artefacto extraño, un brazalete con inscripciones mayas que había encontrado en una excavación reciente. La obsesión de Esteban por el nahual no era casual. En sus investigaciones había descubierto algo que vinculaba el poder de los nahuales con un misterioso equilibrio natural. Pero lo que más le interesaba era cómo ese poder podía ser usado, incluso controlado. Punto de giro. Emiliano, ahora consciente de su conexión con el jaguar, siente una presencia extraña en la selva, algo que no es humano pero tampoco natural. Alba lo nota también. No estamos solos, dijo ella, mirando hacia la espesura. De entre las sombras emergió una figura encapuchada, su rostro oculto pero su postura amenazante. Emiliano sintió que los pelos de su nuca se erizaban mientras el extraño avanzaba lentamente hacia ellos. Emiliano, debes decidir ahora si usas tu poder para huir o para luchar, dijo Alba, sacando un cuchillo ceremonial de su cinturón. Emiliano se encuentra atrapado entre su humanidad y el llamado del nahual. Mientras lucha por entender su destino, las tensiones en el pueblo alcanzan un punto crítico, y Esteban pone en marcha un plan peligroso para capturar la esencia del jaguar. La confrontación es inevitable. La noche en el pueblo estaba extrañamente silenciosa. El aire estaba cargado, como si algo antiguo y poderoso estuviera despertando. Emiliano, con las manos temblorosas, observaba el amuleto que doña Jacinta le había dado, una piedra negra con grabados que parecían moverse bajo la luz de la luna. Había pasado días intentando comprender su conexión con el jaguar. Había leído códices en la biblioteca de Esteban, estudiado antiguos rituales con doña Jacinta y enfrentado los cambios en su cuerpo. Pero nada lo había preparado para lo que sentía ahora, un llamado ineludible, un rugido interno que le pedía acción. Doña Jacinta lo había advertido esa misma tarde. La selva ya te ha aceptado, Emiliano. Pero no todos están listos para el equilibrio que prometes. Algunos prefieren destruir lo que no entienden. Mientras tanto, Esteban terminaba de ajustar una trampa en el corazón de la selva. Había estado recolectando fragmentos de códices y relatos orales para completar un ritual que, según él, lo haría invencible. Su obsesión lo había llevado a manipular a Alba, convenciéndola de ayudarlo con promesas de revelar la verdad sobre su familia. Alba, dividida entre la desconfianza y la curiosidad, lo acompañaba con una antorcha en mano, cada vez más inquieta. Esteban, esto no me gusta. Estamos jugando con algo que no entendemos. Por eso debemos controlarlo, Alba. Si no lo hacemos nosotros, será el caos. En la profundidad del bosque, Emiliano sentía que algo no estaba bien. Su cuerpo reaccionaba antes de que su mente pudiera procesarlo. Oía los crujidos de ramas, los susurros del viento, y un leve olor a humo que lo hizo apurar el paso. Cuando llegó a un claro, vio las marcas de la trampa de Esteban, jaulas improvisadas, sogas cubiertas de hojas y un altar rudimentario con símbolos antiguos mal dibujados. El rugido de un jaguar cortó el aire, seguido por los gritos de Alba. Emiliano se lanzó hacia el sonido, sus movimientos más rápidos de lo que jamás había experimentado. Encontró a Esteban intentando capturar al jaguar que había visto días antes, pero algo no estaba bien. El animal no era solo un jaguar, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y su pelaje parecía hecho de sombras vivas. «No te acerques», gritó Esteban, agitando un machete. «No sabes lo que estás haciendo», le respondió Emiliano. El jaguar rugió de nuevo, y Emiliano sintió un dolor punzante en el pecho. De repente, vio imágenes en su mente, un río rojo como la sangre, hombres luchando contra bestias y una figura que lo llamaba por su nombre. El jaguar estaba conectado con él, mostrándole una historia que no entendía del todo, pero que lo hacía sentir profundamente parte de algo más grande. Alba, paralizada, observaba la escena sin saber qué hacer. Finalmente, gritó: «Esteban, detente. Esto está mal». Pero Esteban ya había encendido el altar. Una llamarada de luz verde iluminó el claro, y el jaguar se lanzó hacia él. En ese instante, Emiliano sintió que algo dentro de él se rompía. Su cuerpo comenzó a transformarse, sus manos se alargaron, su piel se cubrió de un vello oscuro, y sus ojos adquirieron un brillo ámbar. «¡No!», gritó Emiliano, luchando contra la transformación. El jaguar se detuvo y lo observó, como si reconociera algo en él.
Entonces, en un movimiento inesperado, Emiliano se lanzó hacia Esteban, derribándolo antes de que pudiera dañar al animal. Ambos rodaron por el suelo, mientras Alba intentaba apagar el altar con tierra. «Esto no es lo que debía pasar», gritaba Esteban, mientras Emiliano lo sujetaba con fuerza. Pero antes de que pudiera responder, un rugido profundo resonó en el aire. No era solo del jaguar, era como si la misma selva hablara. Las sombras alrededor del claro comenzaron a moverse, y una figura imponente apareció entre los árboles, un anciano con la piel cubierta de marcas tribales y una mirada que parecía contener siglos de sabiduría. «Han roto el equilibrio», dijo con voz grave. «Ahora deben enfrentarse a las consecuencias». El anciano levantó una mano, y el jaguar y Emiliano se detuvieron, como si estuvieran bajo su control. Esteban, aterrorizado, intentó correr, pero las raíces de los árboles lo atraparon. Alba, temblando, dio un paso atrás, pero el anciano la miró con compasión. «Tú tienes una elección que hacer, niña. No es demasiado tarde para corregir el rumbo». La luna llena ilumina la selva con un brillo inquietante. Emiliano, ahora consciente de su destino como nahual, debe enfrentarse a Esteban, quien ha desatado fuerzas que no comprende. Mientras la tensión llega a su punto máximo, la selva misma parece cobrar vida, como si algo ancestral despertara. Emiliano avanzaba por el corazón de la selva, donde los árboles formaban un muro impenetrable y las sombras danzaban con cada ráfaga de viento. Su respiración era pesada, pero sus sentidos estaban más agudos que nunca. Podía escuchar el crujir de las ramas bajo sus pies, el lejano ulular de un búho y, más allá, un tamborileo constante, su propio corazón. En su pecho llevaba colgada la máscara del jaguar que doña Jacinta le había entregado esa misma tarde. «El jaguar no es solo fuerza, Emiliano», le había dicho Jacinta, mientras le entregaba el artefacto tallado con precisión ancestral. «Es sabiduría, equilibrio y poder. Pero cuidado, si cedes al instinto, perderás lo que te hace humano». Esa advertencia resonaba en su mente mientras seguía las huellas de Esteban, quien había desaparecido horas antes tras un violento enfrentamiento en el pueblo. Esteban no era quien decía ser. Alba lo había descubierto revisando documentos en su habitación, mapas antiguos, notas sobre los nahuales y fragmentos de un ritual prohibido que prometía controlar el poder del jaguar. «Este hombre no busca conocimiento, Emiliano. Quiere poder, y está dispuesto a todo para conseguirlo», le había advertido Alba. Ahora, bajo la luz de la luna, Emiliano sabía que debía detenerlo. No era solo una cuestión de proteger el legado de su linaje, sino de salvar la propia selva. Algo oscuro se movía en el aire, como si la naturaleza misma estuviera en alerta. Mientras avanzaba, los sonidos de la selva parecían cambiar. Los grillos se silenciaron y un rugido profundo, casi sobrenatural, resonó en la distancia. Emiliano sabía que no estaba solo. De repente, una figura emergió de entre los árboles. Era Esteban, pero algo en él había cambiado. Su piel estaba cubierta de marcas oscuras, como si hubiera intentado unirse a la naturaleza y fracasado. En sus manos sostenía un fragmento de piedra negra que irradiaba una energía inquietante. «¿Sabes lo que esto es, Emiliano?», dijo Esteban, su voz temblando entre euforia y locura. «Este es el corazón del primer nahual. Con esto puedo controlar el poder del jaguar. No necesito un linaje, no necesito sangre pura. No entiendes lo que haces, Esteban. Ese poder no es algo que puedas poseer. Te destruirá», respondió Emiliano, dando un paso al frente. Esteban rió. «¿Destruirme? Mira a tu alrededor. La selva misma me respeta. El poder es mío, y lo usaré para rehacer el mundo». Antes de que Emiliano pudiera responder, Esteban levantó la piedra y recitó un antiguo cántico que resonó en toda la selva. La tierra tembló, y un jaguar gigantesco, con ojos que brillaban como fuego, emergió de entre las sombras. No era un animal común, sino una criatura de pesadilla, una amalgama de furia y magia. Emiliano sintió un terror primitivo, pero también algo más, una conexión profunda con la criatura. Instintivamente, se colocó la máscara del jaguar, y al hacerlo, un calor abrasador recorrió su cuerpo. Su visión cambió, los colores se intensificaron, y cada sonido se amplificó hasta que pudo distinguir incluso los pasos más lejanos de Esteban. «Tú eres el último nahual», rugió Esteban, señalándolo con un dedo. «Demuestra tu poder o arrodíllate ante mí». Emiliano no respondió con palabras. Con un rugido que parecía venir desde lo más profundo de su alma, se lanzó hacia el jaguar oscuro. El choque fue brutal. Las garras de la criatura rasgaron el aire, mientras Emiliano esquivaba con movimientos ágiles, sintiendo como cada fibra de su ser vibraba con el poder del jaguar. La batalla se extendió por la selva, arrancando árboles y levantando nubes de tierra.
Emiliano sabía que no podía vencer a la criatura solo con fuerza, debía usar su conexión con la naturaleza. Cerró los ojos un instante y dejó que su instinto lo guiara. Sintió las raíces bajo sus pies, el aire en sus pulmones, el pulso de la vida misma. «Esto no es solo mi lucha», murmuró. Abriendo los ojos, Emiliano rugió con todas sus fuerzas, un sonido tan poderoso que resonó en la selva entera. La criatura se detuvo, confusa, y en ese momento, las raíces de los árboles se alzaron del suelo, atrapándola. Emiliano aprovechó la distracción para saltar sobre Esteban, arrebatándole la piedra negra. «¡No!», gritó Esteban, pero era demasiado tarde. Emiliano alzó la piedra y la arrojó contra el suelo, rompiéndola en 1000 pedazos. Un grito sobrenatural llenó el aire mientras la criatura oscura se desvanecía en una nube de humo. Esteban cayó al suelo, derrotado, mientras la selva recuperaba su silencio. Emiliano, agotado, se quitó la máscara y miró a Esteban, quien ahora parecía un hombre común, roto y lleno de arrepentimiento. Pero Emiliano sabía que esta no era el final. Aunque había salvado la selva, el equilibrio seguía siendo frágil, y su papel como nahual apenas comenzaba. En la distancia, el canto de un jaguar resonó en la noche, como una promesa de que lo que acababa de empezar cambiaría su vida para siempre. Emiliano se encuentra frente a la decisión final: abrazar su identidad como nahual o renunciar a su humanidad para siempre. En el corazón de la selva, junto al altar ancestral, Esteban, Alba, Doña Jacinta y el jaguar que lo ha guiado se reúnen. Los secretos salen a la luz, y las tensiones alcanzan su punto máximo. La selva vibraba con una energía extraña, como si estuviera viva y conteniendo el aliento. El altar ancestral, una estructura de piedra cubierta de musgo y raíces, se alzaba majestuoso en medio de un claro iluminado por la luna llena. Emiliano estaba de pie frente a él, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. El jaguar que lo había guiado durante semanas estaba a su lado, inmóvil, con los ojos dorados fijos en él. «Este es el lugar donde todo comenzó», dijo Doña Jacinta, emergiendo de entre las sombras. Llevaba un manto adornado con símbolos antiguos, y su voz parecía cargada de siglos de conocimiento. «Aquí se hicieron los primeros pactos, y aquí decidirás tu destino, Emiliano». Esteban, encadenado a un árbol cercano por orden de Alba, miraba la escena con una mezcla de fascinación y terror. Sus intentos por robar el códice sagrado y aprovechar el poder del nahual para sus propios fines lo habían llevado hasta este punto. «No puedes ignorar lo que esto significa para la humanidad», gritó, luchando contra sus ataduras. «Este poder no es solo tuyo, Emiliano. Es un legado que pertenece al mundo». «Cállate», respondió Alba, fulminándolo con la mirada mientras ajustaba su machete en la cintura. «Tú no entiendes nada. Solo quieres explotar algo que ni siquiera comprendes». La voz de Emiliano resonó con firmeza. «Basta. Esto no se trata de ti, Esteban, ni de ti, Alba. Esto es entre la selva y yo». La luna llena alcanzó su punto más alto, y el jaguar rugió con una intensidad que hizo vibrar el aire. Emiliano sintió un calor abrasador recorrer su cuerpo mientras las marcas en su piel comenzaban a brillar con un tono dorado. Sus sentidos se agudizaron, escuchaba cada hoja moviéndose, cada corazón latiendo, incluso el susurro del viento. «Este es el momento, Emiliano», continuó Doña Jacinta, acercándose con un cuenco de obsidiana lleno de un líquido oscuro. «Si aceptas el don, renunciarás para siempre a la vida que conoces. Pero si lo rechazas, la selva perderá a su guardián y se desatará el caos». «¿Qué debo hacer?», preguntó Emiliano, con la voz quebrada por el miedo y la incertidumbre. «Mira dentro de ti», respondió la anciana. «No hay respuestas aquí fuera. Todo lo que necesitas saber está en tu corazón». De repente, el jaguar avanzó hacia Emiliano y lo miró directamente a los ojos. En ese momento, comprendió algo que las palabras no podían explicar. No se trataba de poder, sino de equilibrio. No era un castigo, sino una elección. Emiliano cerró los ojos y dejó que el instinto lo guiara. Tomó el cuenco de obsidiana y bebió el líquido, que tenía un sabor amargo y metálico. Inmediatamente, sintió como si su cuerpo se deshiciera y se reformara al mismo tiempo. Su piel se cubrió de un pelaje oscuro y brillante, y sus manos se transformaron en garras afiladas. Cuando abrió los ojos, ya no era completamente humano, pero tampoco completamente animal. Era ambas cosas, una fusión perfecta de dos mundos. Rugió con una fuerza que resonó por toda la selva, y la naturaleza respondió. Los árboles susurraron, los animales salieron de sus escondites y la luna pareció brillar más intensamente. Esteban observaba con horror y asombro. «Esto no puede ser real», susurró, incapaz de apartar la vista. Alba se acercó a Emiliano, sus ojos reflejando tanto respeto como temor.
Lo lograste, dijo en voz baja. Ahora eres el guardián. Pero el momento de celebración fue interrumpido por un estruendo. Un grupo de hombres armados, contratados por Esteban como respaldo, irrumpió en el claro. Sus intenciones eran claras: apoderarse del poder del Nahual y destruir el altar si era necesario. «¡Protejan el altar!», gritó doña Jacinta, alzando las manos al cielo y pronunciando un canto antiguo. Alba sacó su machete y se colocó en posición defensiva, mientras Emiliano, ahora en su forma híbrida, saltaba hacia los hombres con una velocidad y ferocidad sobrehumanas. La batalla que siguió fue intensa y caótica. Emiliano luchó no solo con fuerza, sino con una estrategia instintiva que parecía guiada por la misma selva. Los hombres, a pesar de su tecnología y armas, no pudieron contra el poder ancestral que fluía en él. Cuando todo terminó, el claro estaba cubierto de silencio. Los intrusos habían huido, y el altar permanecía intacto. Emiliano, agotado pero victorioso, volvió a su forma humana. «Has cumplido con tu destino», dijo doña Jacinta, acercándose para colocar una mano sobre su hombro. «Ahora, el equilibrio ha sido restaurado. ¿Y qué pasará conmigo?», preguntó Emiliano, mirando sus manos como si todavía pudiera sentir las garras. «Tu vida nunca será la misma, pero tampoco será una carga. Ahora, eres parte de algo mucho más grande». Esteban fue liberado, pero se le advirtió que nunca regresara al pueblo. Antes de irse, miró a Emiliano y murmuró: «Quizás no lo entiendo ahora, pero lo haré algún día». Alba se quedó al lado de Emiliano, mirándolo con una mezcla de admiración y esperanza. «Tal vez no puedas volver a la vida que tenías, pero no tienes que enfrentar esto solo». Mientras la luna comenzaba a descender, Emiliano se adentró en la selva, sintiendo una conexión con cada rama, cada piedra y cada criatura. El rugido de un jaguar resonó en la distancia, y Emiliano sonrió. Sabía que, aunque su vida había cambiado para siempre, finalmente había encontrado su lugar. La selva se sumió en el silencio, pero en ese silencio había paz. Emiliano, el nuevo Nahual, estaba listo para proteger el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, cumpliendo con un legado que había esperado generaciones para ser restaurado. ¡Qué historia tan increíble! Tengo que decirlo, he oído hablar de tantas leyendas que marcaron mi historia, pero esta es la que realmente me conmueve y me encanta. Deja tu comentario sobre qué leyenda conoces o te gustaría saber más, lo puedo traer al siguiente video. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Muchas gracias y hasta la próxima.